Bien, a continuación vamos a dialogar con el licenciado Juan Guambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Licenciado, muy buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación y saludos también a todos los oyentes de Radio Nacional. Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, se han reportado más de 5.000 casos de violencia sexual este año. Esta cifra, ¿qué permite medir acerca de las víctimas y de los agresores? Bueno, en principio, lo que nos demuestra es que el gran porcentaje de personas que denuncian estos casos son mujeres. Y luego lo que nos demuestra es que el mayor porcentaje de estas víctimas son menores de edad, entre menores de 18 años. Acá es un dato importante porque nos está dando una mirada de la situación como un indicador de la incidencia delictiva en nuestro país. Estas cifras corresponden a Lima Metropolitana y Callao, o sea, a los 49 distritos de Lima Metropolitana y Callao, que nos está permitiendo indicar de que, curiosamente, los delitos contra la libertad sexual, en el caso de Lima, está por encima de los delitos patrimoniales. Licenciado, y de esta cifra de violencia sexual, las cifras que señalan con respecto al número de familiares que perpetraron este ataque contra sus seres queridos. Claro, en principio lo que se encuentra es que el mayor porcentaje, digamos, 9 de cada 10 víctimas o víctimas que denuncian estos delitos son mujeres. El 90% de denunciados son hombres. 2, es que este porcentaje que se da, el mayor porcentaje está entre 14 y 18 años, las de mayor porcentaje que denuncia, luego le siguen entre 10 y 14 de edad. Lo curioso de todo esto es que si uno revisa la tendencia a nivel nacional de cómo se comporta el delito en el país, es que los delitos patrimoniales son los de mayor incidencia, el robo, el hurto. Pero en el caso de Lima, lo que hemos encontrado en enero y agosto de este año es que los delitos contra la libertad sexual, o sea, violación sexual y actos contra el pudor, las denuncias están por encima del hurto y el robo. Yo me refería a los delitos sexuales que se cometen en casa. ¿Se denuncian? ¿Ha subido el número de personas que denuncian las agresiones sexuales dentro de la casa? Esos datos, hay un gran problema de una cifra negra. Hay muchos delitos. Las investigaciones nos mencionan que 4 de cada 10 personas que son víctimas de un delito, una agresión, denuncian. En otras palabras, el 60% de personas que, a pesar de haber sido víctimas de un delito, no lo denuncian. Lo otro es que en el caso de delitos de libertad sexual, muchas veces se enteran de los hechos después de años. O sea, hay casos donde no es que a uno en una esquina le roban el celular y tiene la posibilidad de ir a denunciar en el momento. En el caso de libertad sexual, en el caso de los casos de violación sexual, se ha encontrado que después de 2 o 3 años, uno de los miembros de la familia se entera por algún comportamiento de la propia víctima de que en algún momento el padrastro o el padre había abusado sexualmente de la hija. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son los delitos que tienen mayor incidencia? Existen 7 delitos que corresponden al 95% de la incidencia delictiva. El número 1 de ellos es el delito contra el patrimonio, básicamente el hurto y el robo. Son, digamos, la tendencia que a nivel nacional es los delitos que mayor se denuncian, teniendo en cuenta que hay un conjunto de delitos que no se denuncian. Hay una cifra negra que lamentablemente desde desconfianza en las autoridades o la pérdida de tiempo hace que el ciudadano que ha sido víctima de este delito no se acerque a la autoridad a denunciarlo. Después de eso, del delito contra el patrimonio, le sigue los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, básicamente lesiones. De ello le sigue delitos contra la seguridad pública, delitos contra la libertad, delitos contra la administración pública, donde está el tema de corrupción, delitos contra la familia y delitos contra la fe pública. Esos 7 delitos corresponden el 96% de toda la incidencia delictiva en nuestro país. ¿Y cada cuánto tiempo se producen los delitos? Ustedes han hecho, me parece, un registro.
Acá particularmente en Lima, ¿no? Claro, el observatorio, como parte de sus funciones, tiene como una finalidad estudiar el comportamiento delictivo, cómo se va desarrollando en la línea histórica los delitos de mayor incidencia, qué características tienen estos delitos, cuáles son el perfil de alguna manera de las víctimas, el perfil de los presuntos victimarios o en todo caso imputados. Y lo que hemos encontrado nosotros es que muchas veces se piensa que la inseguridad ciudadana es lo que se registra en las calles, es lo que el robo, el hurto. Sin embargo, existen otros, como la violencia familiar, que incluso tienen más denuncias que los delitos de robo y hurto. Solamente hasta la fecha han muerto más de 60 mujeres en la familia, producto básicamente en un 80% a manos de la pareja o expareja. Estamos hablando de este año. De este año, de tal manera que nos permite mirar la inseguridad ciudadana no solamente en lo que se registra en las calles, sino también en la familia. Incluso, si uno suma, por ejemplo, el total de denuncias por violencia familiar versus el total de delitos patrimoniales, hurto y robo, curiosamente uno encuentra que hay más denuncia de violencia familiar que el caso del hurto y el robo. Y lo que no se toma en cuenta también muchas veces es que frente a estos delitos existe un grupo de infracciones como menores de edad, menores de 18 años, que cometen arrebatos, que cometen robos y que son de alguna manera los que también generan una inseguridad y zozobra en la población. Solamente en 3 años a nivel nacional se han registrado más de 1 millón de delitos. En 3 años. O sea, estamos hablando de que un promedio de 300.000 más delitos por año. Solamente ahora, de enero a agosto de este año, hay más de 220.000 delitos que se han registrado a nivel nacional. Y de alguna manera los que siguen esa dirección son los delitos patrimoniales. ¿Y cuántos de estos son judicializados? Bueno, ¿Qué porcentaje por lo menos? Es variante, es variante porque hay algunos delitos que por la capacidad de la prueba, el nivel de formalización a veces es baja, versus otros delitos que sí es de alguna manera un mayor porcentaje. En el caso de delitos de libertad sexual, con las cifras que habíamos hablado, el Ministerio Público registró que más del 40% había sido formalizado. Y muchas veces se piensa de que a mayor formalización es un hecho de que corresponde de que la autoridad actuó muy bien. Lamentablemente las cosas no son necesariamente así. Incluso nosotros en el observatorio hemos analizado muchos casos para analizar el por qué se archivan algunos de ellos, y hemos encontrado desde que el vecino tuvo una rencilla con la vecina y por querer de alguna manera vengarse, entre comillas, da una falsa denuncia. U otras personas le roban el celular y luego van a hacer la denuncia, le robaron el celular, aumentan que le han robado dinero, aumentan que otras cosas. Entonces, el nivel de formalización va a depender. Desde el hecho de que a una ama de casa está y le roban su cartera, no denuncia. Pero si a uno le roban un auto, sí denuncia. Entonces, el nivel de formalización no necesariamente nos va a indicar el termómetro de la actuación del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, porque también hay casos que se deben archivar. Y eso no es que el archivo es que exista de por medio una mala actuación, sino es que dentro de la investigación fiscal no se han encontrado los elementos suficientes que demuestren de que la persona imputada sea la responsable de un hecho. Pero por ejemplo, en el caso de estos 2 jóvenes, una pareja que en el interior de una comisaría patearon a un policía uniformado, la chica causó desmanes frente a una cámara y el fiscal los envió a su casa. ¿Esto también origina que las personas desconfíen de las autoridades? Claro, puede de alguna manera incrementar este nivel de inseguridad, pero y de desconfianza en todo caso, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos encontrado de que cerca del 80% del por qué las personas no denuncian
es porque desconfían del accionar de las autoridades. En el caso del Ministerio Público, hablando del Ministerio Público, existen acciones que se están tratando de revertir con la finalidad de darle mayor confianza a la autoridad. Nuestro cliente son los ciudadanos, es de alguna manera la razón de ser de una institución pública, en este caso el Ministerio Público. Pero también, como se que protege a la víctima, también se protege al presunto autor, porque todos los que ingresan al Ministerio Público son presuntos autores. Pero hay un video, ¿no? Se ve claramente cómo este joven le patea en la cara al policía, ¿no? Una prueba contundente. Claro, es una prueba contundente que ya el fiscal responsable del caso tendrá que evaluar, y son varios hechos, ¿no? Cuando el fiscal inicia una investigación, parte de una teoría del caso y parte de recoger una serie de evidencia, de testimonio, de diligencia, con la finalidad de fortalecer su teoría de caso, y esto es que si amerita de alguna manera los elementos suficientes, formaliza denuncia. Es importante también, no es que se debe formalizar por formalizar, porque luego esto ingresa al Poder Judicial, y si es que el caso no ha sido sustentado adecuadamente con las pruebas suficientes, o sea, el valor de la prueba, el caso se puede caer. Entonces es muy importante esto. Y lo otro, la importancia de que el ciudadano tenga la capacidad y la fortaleza de ir a denunciar un hecho. El no denunciarlo de alguna manera genera impunidad. Muy bien, la pregunta que le hacía mi compañera, debido a que precisamente recibimos algunos llamados de indignación por respecto a este hecho donde la policía es agredida por dos jovencitos en aparente estado de ebriedad y después quedan en libertad, ¿no? Después de que el fiscal les diera la libertad. Es por eso que nosotros incidíamos en esta pregunta, pero como usted nos ha dicho, seguramente está valorando todo eso el fiscal. Claro, ahora, el fiscal no decide digamos, el darle libertad o no. En ese momento, cuando es un hecho de alguna manera, es el Poder Judicial que determina eso. Muchas veces dice la policía detuvo al presunto autor, el fiscal hizo la investigación y el Ministerio Público soltó. El fiscal no tiene decisión, el fiscal investiga el hecho y de alguna manera va a ponderar y valorar los elementos de juicio que diga que efectivamente es responsable de un hecho, y si es que no es que se dé, un hecho puede ser una libertad con citación, pero eso no implica impunidad, porque se inicia una investigación, que no es que amerite ir a un centro penitenciario, sino implica de que esa persona presuntamente está involucrada en un caso, tiene la libertad con citación, no implica que ya no va a seguir el caso, sino es que ingresa a una investigación, y cuando se inician las investigaciones y se requiera su participación con su manifestación u otro tipo de elementos, la persona va a tener que asistir a estas diligencias que el fiscal pueda disponer hasta encontrar la verdad, que es el hecho fundamental, ¿no? Como defensor de la legalidad del Ministerio Público. Muy bien, nuestro agradecimiento al licenciado Juan Guamachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Buenos días.